Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y te alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias por esta oportunidad que tenemos una vez más de acercarnos a tu presencia, a tu palabra. Señor, te rogamos que en tu misericordia quieras prosperar tu palabra en lo que la has enviado, que haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros, que sea de edificación, exhortación y consolación. Por tu Santo Espíritu, en cada uno de nosotros obrando, Señor, tu palabra cumpla su propósito. En Cristo el Señor oramos dando gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? El Salmo 138 es el primero de los últimos 8 salmos de David que se ubican en esta recta final del 5º libro de los Salmos, del Salterio, para recordarle a los adoradores de todos los tiempos que a lo largo de la vida del creyente hay muchos momentos difíciles, pero que en medio de ellos podemos adorar a Dios con plena gratitud y con total confianza. Es interesante que luego de un cántico, como en el Salmo 137, expresando un lamento por la aflicción, como lo hacían los cautivos, inmediatamente después aparece otro cántico de gratitud y esperanza en Dios. Este salmo expresa la confianza en que Dios intervendría a favor de su pueblo, como lo había hecho en el pasado. En este caso, Dios intervendría a favor de David. Así que este salmo es apropiado para inspirar la confianza, la esperanza en nuestro llamado, en nuestros momentos difíciles, la esperanza en el Señor. Hermanos, debemos tener en cuenta, el dolor y la aflicción no es ajeno a la humanidad. Y por supuesto, no es ajeno a los cristianos. Así que ese cuentico que escucharon alguna vez, una propaganda que decía, pare de sufrir, es mentira, ¿sí? Es un engaño. La aflicción no es ajena a los cristianos. Como comentaba un pastor amigo, la iglesia no puede caer en la tendencia del mundo que ahora hasta los sistemas de información les causan dolor o estrés y hasta ponen demandas por ello. Ahora, si a los muchachos se les exige que cumplan con sus deberes, alegan que esto les causa dolor, que les causa depresión. Los empleados alegan que se les genera estrés. Pero ustedes y yo, como cristianos, estamos llamados a otra cosa. Estamos llamados a tomar la cruz de Cristo y seguirle. Morir a nosotros día a día. Y eso duele por causa de nuestro pecado. La esperanza que tenemos es que un día ese dolor acabará cuando Cristo venga o nos llame a su presencia. Veamos entonces, a la luz de este salmo, que nos recuerda en general las aflicciones de David, y en medio de ello entonces cómo podemos ofrecer a Dios un servicio reverente, una adoración agradecida. En primer lugar, lo que nos muestra este salmo es que su servicio a Dios consiste en una adoración fiel, real, con profunda convicción, con profunda devoción. Desde el versículo número 1 estamos siendo confrontados con el tipo de servicio que estamos dispuestos a ofrecer a nuestro Dios. La manera como nos relacionamos con Él. Estamos siendo confrontados con la manera en que vemos el mundo. Y si procuramos por todos nuestros medios, por todo lo que tenemos a nuestro alcance,
la exaltación de las perfecciones de Dios por medio de esa experiencia vívida de dichas perfecciones en nuestra vida de devoción y de servicio constante al Señor, al único y verdadero Dios. Noten, hermanos, cómo comienza el Salmo. No nos dice a qué Dios está pensando alabar el salmista. Él está directamente hablando con el Señor. Él simplemente da por sentado, así como lo hizo Moisés en el libro de Génesis. En el principio, simplemente se dice, creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí no está diciendo el Dios mío, el Dios que yo creo, el Dios que yo me imagino. No, porque solo hay uno. Da por sentado el único y verdadero Dios. De esta misma manera está David presentando su oración. Esto nos habla entonces de la profunda convicción de la existencia de un único y verdadero Dios. El Dios a quien David está sirviendo, a quien adora con fidelidad. No hay otro fuera de él. Incluso lo que las naciones paganas llamaban dioses y que sabemos no lo son, dice David, en medio de esas creencias falsas se debe oír la alabanza fiel del único y verdadero Dios. ¿Será que es distinto en nuestros días? Hermanos, en medio del paganismo rampante de nuestros días, que incluso nos influencia en el estilo de vida, debemos derribar todos nuestros ídolos y volvernos de todo corazón al único y verdadero Dios, haciendo oír la voz de su alabanza en nuestro alrededor, dar a conocer su verdad, en lugar de complacernos en las mentiras de la idolatría que hay a nuestro alrededor. Ese único y verdadero Dios al que adora David es el dueño de todo, el que prodiga toda suerte de bendición a toda la humanidad, el único digno de acción de gracias, de servicio inclinado, de adoración genuina. Recuerden, no es el Estado el que nos sacia de bien, ni el que rescata del hoyo de nuestra vida, ni el que nos corona de favores y misericordias. David lo sabía muy bien y se compromete a inclinarse en servicio solo a Dios, sin reservar absolutamente nada en su corazón para dárselo a los ídolos o a otros dioses. Todo lo que constituye alabanza a Dios como tal, lo dirigiría solamente a Él. Se compromete en no usar lenguaje ni albergar sentimiento alguno que implique la creencia en la existencia de otro Dios. No se entregaría a ningún apego fuera del apego a Dios, o que fuera incompatible con el apego a Dios, ni tendería a apartar sus afectos de Dios. Recordemos una expresión similar en el Salmo número 9, versículo 1. Salmo número 9, verso 1. Y miren lo que nos dice. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Entonces David está ofreciendo un servicio fiel a ese único y verdadero Dios, a ese Dios que es fiel, a ese Dios que es misericordioso. En nuestro salmo se nos dice que él actúa conforme a la costumbre de adorar a Dios inclinado a tierra y en dirección hacia el lugar donde se guardaba el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios. David se inclinaba en adoración, expresando las razones para hacerlo. Dice el versículo 2 de nuestro salmo: por tu benignidad, por tu misericordia, tu benevolencia, tu verdad, es decir, tu veracidad, tu fidelidad a tus promesas. David sabía perfectamente a quién adoraba. Él conocía la disposición bondadosa de Dios, conocía su amor pactual, conocía las promesas hechas a su pueblo y también las promesas que le había hecho en particular a él. Sabía David que Dios es fiel a sus palabras, a sus promesas. Había conocido que el nombre de Dios es sobre todo nombre. Y lo expresa. Dice, sobre todo lo que tú has hecho, sobre todas las demás cosas, sobre todas las demás manifestaciones de tu gloria en el mundo,
dice la palabra de Dios, la revelación que Él ha hecho de sí mismo, de su misericordia, de su propósito para la humanidad, es superior en claridad e importancia a todas las demás manifestaciones que ha hecho de sí mismo, a todo lo que se puede conocer de Dios en sus obras. El que dijo en otra oportunidad, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ahora está diciendo, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Ahora señala la única manera de conocer de manera especial a Dios es por su palabra, por su revelación. Amados hermanos, ahora nosotros consideramos a esa revelación plena de Dios, la cual David esperaba. Hoy nosotros contemplamos a Cristo Jesús, quien es el resplandor de la gloria de Dios, quien es la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, quien efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es Cristo de quien habló Moisés y los profetas, es Cristo de quien habla toda la Escritura. Ahora ustedes y yo tenemos la revelación plena de la misericordia de Dios. Esa revelación es Cristo mismo. ¿Será que no tenemos nosotros hoy razones suficientes para inclinarnos, doblegarnos ante nuestro Dios por Jesucristo nuestro Salvador? ¿No deberíamos acaso declarar que en cada área de nuestra vida Jesucristo es el Señor y dueño de todo? ¿No deberíamos estar comprometidos en adorar al Señor en medio de los falsos dioses de nuestra cultura? ¿No tenemos razones acaso para una adoración fiel al que nos amó y dio su vida por todos nosotros? David oraba, servía con fidelidad a ese Dios que responde la oración. En el versículo 3 nos señala otra razón y da expresión a la adoración fiel. David oraba a Dios constantemente, oró a Dios muchas veces, oró a Dios en diferentes oportunidades, en medio de toda suerte de peligros. Y ahora expresa que Dios escuchó su oración. Y no solo eso, sino que Dios lo llenó de fuerzas para enfrentarse a las dificultades. Se nos dice acá en este poema, me envalentonaste o me hiciste valiente con fuerza. Me capacitaste para afrontar el peligro, para superar el miedo. Miren, hermanos, cómo vencemos el temor al hombre. Cómo vencemos el temor a las diferentes circunstancias. ¿Quién es el único que nos puede capacitar? ¿No es acaso Dios? En tiempo de necesidad, el salmista buscó al Señor en oración y el Señor lo escuchó y le respondió con gracia. Acuérdense también que Pablo oró a Dios pidiendo que le quitara un aguijón en su carne. ¿Y qué le respondió el Señor? ¿Qué le dijo? ¿Bástate qué? O sea, le quitó el aguijón. ¿Sí? Inmediatamente le quitó el aguijón. No le quitó el aguijón, pero le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y esto llenó a este hombre de esperanza, aunque el aguijón no le fue quitado. Mientras tanto, seguía sirviendo al Señor. Por cierto, mis hermanos, ni Pablo, ni David, ni Cristo mismo condicionaron su obediencia y servicio al Padre Celestial hasta que Él quitara alguna aflicción. Al contrario, se inclinaron a la perfecta voluntad de Dios. Esta es una adoración fiel y una expresión madura, de una fe madura que espera en Dios, que conoce quién es Dios y por eso atiende su llamado de adorarle con fidelidad. En segundo lugar, en el Salmo 138 encontramos también la expresión o la esperanza de una adoración universal. Una adoración agradecida se convierte finalmente en una adoración universal. El salmista se anticipa con confianza hacia ese tiempo en que todos los reyes de la tierra reconocerán que Jehová es Dios
y le rendirán un devoto homenaje y le rendirán también una alegre obediencia. Todos los reyes conocerán aquella más alta revelación de Dios, su gloria, todos los poderosos. Él decía, reyes, príncipes, gobernantes, aprenderán las palabras de la promesa, conocerán las palabras que se han pronunciado con gracia, conocerán su cumplimiento, serán incluidos o inducidos a alabar a Dios. Y esto ya lo había hablado antes David en los salmos de proclamación. Recordemos, por ejemplo, Salmo 68, los versículos 31 y 32. Salmo 68, 31 y 32. Leámoslo juntos. Vendrán príncipes de Egipto, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor. Ya estaba él anunciando estas cosas. Decía, cuando todos los reyes conozcan la palabra y la gloria del Señor, lo alabarán también de corazón, le servirán con alegría, cantarán en sus caminos. Y sabemos que estos caminos del Señor son los caminos de la obediencia y la adoración. Los caminos de la reverencia hacia Dios y la justicia hacia los hombres. Esto sucederá, decía el salmista, cuando escuchen esta palabra de Dios, es decir, cuando oigan el Evangelio. Leamos otra vez versículo 4 y versículo 5 de nuestro salmo. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Reyes, pueblos, se inclinarán así ante Dios en actos comunes de alabanza, como estando todos a un mismo nivel, personas pecadoras, pero redimidas, personas débiles, camino a la tumba, todos iguales ante Dios. Los más encumbrados de la tierra reconocerán que hay alguien mucho más exaltado que ellos, y su propia dignidad y esplendor han de contribuir a profundizar la impresión del honor y la gloria de Dios. Dios así lo ha determinado, hermanos. Esta es una promesa de parte de Dios. Leamos, por ejemplo, Isaías 45, 23, y luego vamos a mirar Filipenses 2, del 10 al 11. Isaías 45, 23. Dice el Señor, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. El apóstol Pablo ve este cumplimiento en el reconocimiento de Jesucristo. Vayamos a Filipenses capítulo 2, los versos 10 al 11. Filipenses 2, del 10 al 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es lo que Dios prometió. Así que el salmista está orando conforme a la revelación de Dios, conforme a lo que Dios ha mostrado. Y mis hermanos, ¿se acuerdan qué dice Mateo 28 y 19? Por tanto, ¿qué? ¿Y haced qué? Discípulos. Vayan, hagan discípulos ¿a quiénes? Solo a la familia, ¿verdad? Nada más. Únicamente a los que tiene ahí más cerquita.
Le digo, vayan a todas las naciones, enseñen a todas las naciones a guardar lo que yo les he mandado. ¿Debemos enseñarle a los impíos a guardar la palabra de Dios? ¿Será que no? Pues son impíos que van a aprender. Es solo para la iglesia. La palabra de Dios es únicamente para la iglesia. Es lo que Dios manda. Es lo que Dios dice. Y todo el mundo tiene que conocer la voluntad de Dios y tiene que conocer la palabra de Dios. Cristo nos ha dado la gran comisión precisamente para esto, para que todos escuchen el Evangelio y adoren a Dios, glorifiquen a Dios. Hay que discipular a todas las naciones, hay que enseñar a todas las naciones a guardar lo que Cristo nos ha mandado. Los apóstoles le creyeron a Cristo esta gran comisión y trabajaron sin cesar. Aquí nosotros hoy somos fruto de ese trabajo obediente a la gran comisión. ¿Se acuerdan en qué contexto vivían los apóstoles? ¿Quién reinaba, quién gobernaba en esa época el mundo? El mundo conocido era muy piadoso, era muy amable con la iglesia, estaba así de convertirse. No. El peor rampante paganismo que había en el Imperio Romano es comparable a lo que vivimos hoy día. Pero ¿qué pasó? Los apóstoles entendieron el llamado del Señor y predicaron el Evangelio. Uno de ellos, el mismo apóstol Pablo, ¿cuántos viajes tuvo que hacer? Acá los niños en la escuela dominical, las niñas estuvieron hablando de los viajes de Pablo. Y en esos viajes recorrió grandes distancias, no en vuelo charter, ¿o sí? En clase ejecutiva. No, nada de eso. En barco, o a lomo de mula, ¿sí? O a pie. Y no fue fácil, pero entendieron, Dios nos mandó a discipular todas las naciones. Y trabajaron en eso. Hermanos, la decadencia que vivimos hoy día, ¿a qué se deberá? ¿No un gran despertar en el siglo XVI? Porque la iglesia había dejado de hacer lo que le había correspondido. Y Dios despierta, Dios levanta a su pueblo y comienza el Evangelio nuevamente a impregnar las naciones, a llegar a las naciones, y un grande avivamiento, y vino la reforma. Pero hace más de un siglo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la iglesia? ¿Qué ha ocurrido? En lugar de discipular a las naciones, ha permitido que el paganismo venga, que el paganismo entre a la iglesia. Es terrible. Ese no es el llamado. El llamado es ir y discipular a las naciones también para que adoren a Dios. Ahora es nuestro tiempo de ir al campo del Señor y trabajar en su obra. Es nuestro tiempo de predicar el Evangelio en todo lo que hacemos, lo que vivimos y a todos los que están a nuestro alrededor, con la esperanza que Dios cumplirá lo que ha dicho. Y un día, todos, incluso los poderosos, tendrán que doblegar su rodilla ante Cristo, al considerar la majestad de Dios. Versículo número 6 de nuestro Salmo: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Dios es excelso. La gloria de Dios está por encima de todo. La majestad de Dios es distinta, es superior a todo. Su grandeza, su esplendor es distinto a todo. En este versículo se nos recuerda, cuando se pueda comprender la magnificencia, la grandeza, la fama, el peso de la gloria de Dios en su trato con todos los seres humanos, así como los humildes con los orgullosos, entonces tendrán que adorar a Dios. El salmista nos da la idea de que ese Dios tan exaltado y majestuoso ve
y conoce a todos los seres humanos, independientemente de su rango entre las personas. Pero ese Dios majestuoso y exaltado está a favor de los que esperan por completo en Él. Miremos lo que nos dice Isaías, capítulo 66, versículo 2. Libro del profeta Isaías 66, 2. Miren la revelación que el Señor ha hecho de sí mismo. Isaías 66, 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Mira a aquel que depende por completo, que le cree a Dios, que cree la palabra de Dios. Y en la bienaventuranza que nos dijo el Señor Jesucristo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que no son orgullosos, los que no dependen de sí mismos, los que dependen por completo, única y exclusivamente de Dios. A esos Dios atiende, a eso Dios responde su oración. Pero por el contrario, dice que mira de lejos al altivo. No es que no sepa Dios lo que hacen los altivos. Al contrario, Él conoce todos sus caminos. Y por lo tanto dará el pago de su altiveza, de su orgullo, que es abominación al Señor. En Salmos 18:27 también hablaba algo similar del pago que dará Dios a los soberbios. En tercer lugar, el salmista expresa una esperanza genuina. La expresión de adoración agradecida a Dios incluye una esperanza genuina en medio de las dificultades. Leamos nuevamente versos 7 y 8. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Por la Biblia conocemos la historia de David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero un hombre pecador así como ustedes y como yo. Pero en todos los salmos encontramos su ánimo de alabar a Dios. Encontramos su ánimo de clamar a Él en medio de la angustia. Y esta ocasión no es la excepción. Y se dirige entonces con una oración confiada a Dios, mostrando esa esperanza genuina que tiene en el Señor, en el Dios del pacto, esperanza que es fruto de la convicción en la revelación de Dios, por medio de la cual un día todos tendrán que rendirse ante Él. David espera por completo en esa interposición de Dios en su salvación. Él afirma: aunque me encuentre en el valle de la tristeza, no seré ignorado ni olvidado. Me harás vivir, me darás vida. Algo similar decía en el Salmo 30, versículo 3. Estas son palabras características de David, Dios dándole vida. Y no solo eso, decía al Señor: con tu poder enfrentarás la ira de mis enemigos y estaré a salvo. ¿Podemos decir eso? ¿Podemos tener hoy la misma convicción? Un pastor del siglo XIX comentaba al respecto: la piedad, ojo con esto, la piedad no protege a nadie de las aflicciones de la vida. El hombre piadoso está expuesto a enfermedades y dolencias corporales, a pérdidas y dificultades en los asuntos temporales, a pruebas y duelos familiares y sociales, a conflictos y angustias espirituales. Al igual que Job, el hombre piadoso a veces se ve abrumado por los problemas. La vida de un hombre bueno puede ser puesta en peligro por enemigos furiosos. El alma piadosa está expuesta a los asaltos de enemigos espirituales. Las lujurias de la carne, los cuidados y las ansiedades, las pompas y las vanidades, las farsas y disposiciones del mundo
y la sutileza y el poder del diablo se alinean contra él. El hombre bueno está familiarizado con los problemas y el peligro. Tiene pruebas y enemigos. Así que el pare de sufrir no existe. No hay más dolor. Cuando Cristo venga, no habrá más dolor. Solo ahí. Mientras tanto, no podemos seguir lo que dicen ahora los muchachos que les causa dolor hasta los programas de informáticos. Y demandar al que hizo el programa porque les causa dolor. Unas tonterías espantosas. Y los legisladores están apoyando estas cosas. Pueden demandar a la gente si les causa dolor. No sé si en la iglesia alguno se atreverá a demandar al pastor porque le causa dolor con la predicación. Hermanos míos, Cristo dijo: en el mundo tendrán gozo, mucho gozo. Van a tener muchas cosas lindas, muchas cosas buenas. Van a tener casa, carro y vela. ¿Eso fue lo que dijo? En el mundo tendrán. Ok. Entonces, ¿por qué nos quejamos? Ay, es que estoy en la lucha. Ay, es que estoy en una aflicción tremenda, hermano. Ay, yo no sé qué me pasa, que no salgo de problemas. Hermanos, esa es la vida cristiana. Hay dificultades, tenemos que madurar y no quedarnos llorando toda la vida porque es que me duele y usted no sabe cuánto me duele. Usted no sabe el dolor de espalda que cargo yo todo el tiempo. Hermanos, no somos tan buenos, decía mi pastor. No somos tan buenos, entonces Dios nos da la gracia para soportar. ¿Será diferente entonces para nosotros hoy, hermanos? ¿Será que los legisladores, como les decía, tienen razón en condenar a las empresas o a las personas por supuestamente causarle dolor emocional o físico a sus empleados cuando les exigen el cumplimiento de sus deberes o el compromiso de sus labores? ¿Será que Dios nos ha llamado a vivir sin dolor alguno, sin aflicción alguna? David confiaba en que Dios le daría avivamiento en la angustia. Él decía: tú me vivificarás. Se nos vendió por muchos años una idea equivocada de avivamiento. Los mentirosos, los que le sacan la plata a la gente del bolsillo y los dejan pelados, esos decían que el avivamiento era sentir alguna cosa rara y que mucha gente sintiera esa cosa rara y entonces se llenaran lugares con gente brincando y sintiendo cosas raras. Eso no es avivamiento. Eso es mentira. Eso es engaño por completo. David decía: tú me vivificarás en medio de la angustia. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Y él no está diciendo que la angustia es cualquier cosita, cualquier molestia, cualquier dolorcito pequeño, sino de algo que lleva a la muerte. Da a entender que es algo que lleva a la muerte. Pero para eso está el Señor, que da vida. Para eso Dios nos vivifica. Pablo fue enseñado a ser agradecido, teniendo tanto abundancia como escasez. Y pudo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también animó a la iglesia, también enseñó que en Cristo, en medio de todas las adversidades, en medio de las pruebas y de las tentaciones, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. David tenía una esperanza inquebrantable de que el Señor lo vivificaría y fortalecería para soportar sus pruebas, porque Dios es quien sostiene y consuela a su pueblo afligido. David confiaba en la bondadosa interposición de Dios para la liberación de sus enemigos. Hermanos míos, ¿quién es el que nos puede librar de la condenación, de la muerte, de la tentación, del engaño y de la maldad de los que aborrecen a Dios? ¿No es acaso solamente Cristo? Entonces, ¿por qué solemos colocar nuestra confianza en personas o en cosas que no son Dios?
David esperaba en el propósito de Dios. Otra vez, versículo 8. Jehová cumplirá, ¿qué cosa? Su propósito en mí. Ojo, Él cumplirá su propósito, no el nuestro. Cumplirá su propósito, lo que Él ha determinado, lo que Él quiere. Y hermanos, todo lo que Dios quiere y todo lo que Dios ha determinado es ¿cómo? Es bueno. Cuando Dios terminó la creación, ¿qué nos dice? Que todo lo que creó fue bueno en gran manera. Todo lo que Dios se propone es bueno. David decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. Estaba convencido. Se decía a sí mismo respecto a la interposición de Dios. Dios no va a empezar a intervenir a favor mío para luego abandonarme. No prometerá salvarme para luego cumplir su promesa. No me animará para luego rechazarme. Amados hermanos, lo mismo ocurre con nosotros. Dios completará lo que ha comenzado. No convertirá un alma para luego dejarla perecer. La gracia completará lo que la gracia ha comenzado. Filipenses 1, versículo 6. El que comenzó en vosotros la buena obra es fiel para perfeccionarla ¿hasta cuándo? Hasta el día de Cristo. David no confiaba en sus calidades de hombre de fe, hombre piadoso, hombre de oración, un guerrero de oración. No, él confiaba en aquel que le hizo promesa. Confiaba en aquel que estaba obrando en su vida, no por casualidad, sino según su propósito eterno. Hermanos, ¿por qué será que nosotros no somos capaces de ver esto hoy día? ¿Por qué estamos tan llenos de mundanalidad y desconocemos el propósito eterno de Dios? ¿Por qué olvidamos nuestro propósito más noble de nuestra existencia? Y miramos solamente este plano temporal. Se nos olvida que somos peregrinos y extranjeros. David esperaba por completo en la misericordia de Dios. Por eso, en lugar de desanimarse ante el dolor de la prueba, ante la rudeza de la aflicción, sigue orando y clama a Dios: no abandones la obra de tus manos, lo que has hecho, lo que has comenzado a hacer, no me dejes perecer. Sabemos que la oración es uno de los medios y el medio especial por el cual los santos deben ser guardados para la salvación. La doctrina de la perseverancia de los santos no es incompatible con la oración, sino que más bien la impulsa. Y el que profesa confiar en esta doctrina de la perseverancia de los santos, pero se siente tan seguro que no necesita orar y no lo hace, pues da evidencia que en verdad no se ha convertido y no está en una religión verdadera. La confianza del salmista se basa en la inmutabilidad de la misericordia eterna de Dios. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. Quien basa su confianza en esta verdad, que la misericordia de Dios es para siempre, jamás será avergonzado. El hombre bueno es consciente de su propia debilidad y rebeldía, confía en que Dios perfeccionará su obra en su salvación. Amados hermanos, una adoración agradecida es una adoración fiel en todo tiempo, es un servicio reverencial al único y verdadero Dios, que es fiel, que es misericordioso y que responde a la oración. Esta adoración fiel es universal. Hoy lo podemos comprobar nosotros. Hay una gran multitud que nadie puede contar en todos los rincones de esta tierra, pero esperamos el día en que todos escuchen el Evangelio y canten en los caminos del Señor. Esta adoración agradecida expresa una grandeza genuina en la amable, una esperanza genuina, en la amable interposición de Dios, en su propósito, en su misericordia eterna. Cosas estas que nos han sido mostradas en Cristo, para que hoy nosotros tengamos esperanza, para que hoy nosotros ofrezcamos a Dios una adoración agradecida. Oremos. Amantísimo Señor, Padre Santo, te damos gracias por tu bendita palabra. Te damos gracias, Señor,
porque a través de ella nos alientas cada vez más a confiar en ti, a descansar en tu propósito eterno, a considerar tu bondad, tu misericordia para con nosotros, a considerar tu fidelidad que nos debe llevar a darte gracias, a buscar que otros también te conozcan, a buscar que todos te adoren, te sirvan, a inclinarnos ante ti, Señor, incluso en medio de las aflicciones de esta vida. Ayúdanos, Padre Santo, a dejar de lado esas creencias equivocadas respecto a las aflicciones, pensando tal vez que no deberíamos tener aflicción. Ayúdanos a comprender nuestra debilidad, nuestra pecaminosidad, pero ayúdanos a comprender que en medio de todas esas circunstancias tú estás obrando, tú estás cumpliendo tu propósito y tú nos llevas, Señor, a crecer en tu gracia y en tu conocimiento, a la dependencia de ti. Ayúdanos, Dios, a crecer en esa convicción de tu palabra, de la revelación que nos has dado en Jesucristo, que está consignada en tu palabra, para que tengamos confianza, para que tengamos un gozo completo, incluso en medio del dolor. Ayúdanos a saber que solo de ti viene la vida verdadera, solo tú nos puedes vivificar, solo tú nos puedes fortalecer. Gracias te damos, Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.